Buen día, nuestro equipo está conformado por Luis Salinas, Ingrid Castro, Francisco Gómez y su servidora Aileen Castro, y vamos a presentar las técnicas de transporte interno, que son una subdisciplina de la ingeniería mecánica que abarca la concepción, el diseño, la planificación y la realización de instalaciones. Se pueden transportar materiales a granel o mercancías, que pueden ser cajas y paquetes. El campo de estas incluye todos los procesos de transporte, carga, descarga y almacenamiento, tanto desde el punto de vista técnico como también económico. estos incluyen transportadores continuos y transportadores discontinuos. Los continuos, también conocidos del flujo permanente, se caracteriza por el traslado continuo del material desde una estación de carga hasta una estación de descarga. entre los de recorrido horizontal podemos encontrar tanto cintas transportadoras, cadenas de tablillas, cadenas de empuje, rodillos motrices, roscas transportadoras, transportadores aéreos de cable, transportadores de flujo y que son las grúas. Entre los de recorrido mixto inclinado podemos encontrar cintas, cadenas, transportadores aéreos, transportadores de flujo continuo y rodillos de gravedad. Entre los de recorrido vertical podemos encontrar ascensores y montacargas, elevadores canguilones de correa o cadena y elevadores de cadena colgante. Las bandas transportadoras se emplean cuando los materiales deben ser desplazados en cantidades relativamente grandes, entre posiciones específicas de una ruta fija. La mayoría de estos sistemas son impulsados mecánicamente y algunos emplean la gravedad para trasladar la carga entre puntos de diferente altura. Entre sus características comunes de estos equipos están que son generalmente mecanizados y a veces automatizados, ocupan posiciones fijas estableciendo las rutas, pueden estar montados sobre el suelo o suspendidos del techo, casi siempre están limitados a un flujo unidireccional de materiales, generalmente mueven cargas discretas, aunque algunos están preparados para cargas voluminosas o continuas, y pueden emplearse solo para transporte o para transporte más almacenamiento automático de elementos. Una característica común de las bandas transportadoras es que el mecanismo de avance está construido sobre el mismo camino de la cinta. Los elementos transportadores individuales no son impulsados individualmente. En las industrias, el uso de las bandas transportadoras es el más común. Entre estas industrias está la industria extractiva, como pueden ser minas subterráneas y a cielo abierto, las industrias siderúrgicas, parques de carbono y parques de minerales, instalaciones portuarias de almacenamiento, carga y descarga de barcos, aviones, vehículos terrestres, entre otros, las centrales térmicas, las industrias agrícolas, industria automotriz, industria químico-farmacéutica y la industria de los alimentos. Entre sus ventajas encontramos que permiten el transporte de materiales a gran distancia, se adaptan al terreno, tienen una gran capacidad de transporte, permiten transportar una variedad grande de materiales, es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado, además de que se puede desplazar en cualquier momento. Algunas de sus desventajas son que son caras, no son nada baratas mantenerla, su instalación y mantenimiento no son sencillos y el transporte es en una sola dirección. Se tienen que considerar las siguientes variables para la correcta selección de una banda transportadora: su material a transportar, sus características físico-químicas, la capacidad y peso, distancia de transporte, niveles de transporte, su función requerida del medio transportador, las condiciones ambientales, sus recursos energéticos, los recursos financieros y la clasificación de usuarios y tiempo de utilización. En esta imagen podemos apreciar las partes que constituyen una banda transportadora, que básicamente están constituidas por una banda cerrada flexible que se desplaza sobre unos rodillos de giro libre, un tambor de acondicionamiento que es el encargado de transmitir movimiento a la banda, un motor y un motorreductor, que son los encargados de generar y definir el movimiento y la velocidad. Estos y otros componentes están alojados sobre una estructura metálica llamada bastidor, que le brinda soporte y cohesión. Estos elementos no son los únicos que conforman una banda transportadora. Estos pueden llevar sensores, controladores, estaciones de botones, sistemas neumáticos, hidráulicos o algún equipo auxiliar indispensable para realizar alguna acción sobre el producto durante el proceso. Estos componentes se adaptan a la banda haciéndola particular del proceso.
Es evidente que lo primero que se debe conocer al diseñar una cinta transportadora son las características del material a transportar, ya que en el diseño de la cinta transportadora se realizan todos los cálculos y la selección de todos y cada uno de sus componentes. Existen dos métodos para calcular los requisitos de potencia: el método gráfico, que está preparado para cintas transportadoras que son relativamente simples o para aproximar requisitos para el diseño de cintas transportadoras más grandes, y el método analítico, que es necesario para resultados precisos al diseñar cintas transportadoras grandes o importantes. En estas imágenes se pueden apreciar algunas bandas transportadoras y sus características más importantes que se encuentran en catálogos industriales. El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre lo indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado en gran diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, palés, paquetes, etc., siempre y cuando cumplan con la condición de contar con un fondo regular. Si no es así, pues suelen emplearse otro tipo de dispositivos como los transportadores de banda, el transportador helicoidal, entre otros, además de que el transportador de rodillos se utiliza en múltiples procesos industriales y en almacenes. Los rodillos están conectados en un armazón fijo que eleva la cinta del suelo a una altura determinada por las necesidades del transporte. Los materiales o productos son desplazados a medida que giran los rodillos. Las bandas con rodillos pueden ser impulsadas mecánicamente o por defecto de la gravedad. Los sistemas de tipo gravitatorio se disponen de tal modo que el camino descendiente de una pendiente suficiente para superar la fricción de los rodillos. Estas cintas con rodillos pueden ser usadas para el reparto de cargas durante las operaciones de proceso, el reparto hacia y desde el lugar de almacenamiento y aplicaciones de distribución. Los ejemplos más comunes es el transportador de rodillos, que es el sistema de gravedad más versátil. Como su nombre lo indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de gran variedad de productos, siempre y cuando cumplan con la condición de contar con un fondo regular. Los rodillos pueden ser recubiertos con plástico u otros materiales para resistir la corrosión. Las bandas por cable enterrado son sistemas que emplean vehículos con ruedas impulsados por medio de cadenas o cables en movimiento situados en zanjas en el suelo. Las rutas están definidas por las zanjas y los cables. Además, es posible el cambio desde un segmento impulsado a otro diferente, proporcionando cierta flexibilidad a la ruta. Los carros emplean clavijas reforzadas de acero para acoplarse a la cadena. Dichas clavijas se pueden extraer de la zanja para liberar al carro del avance de la cadena y realizar las operaciones de carga y descarga. Transportadores de carros sobre rieles. Los carros de transferencia se usan frecuentemente para el transporte de palets, tanto vacíos como cargados. Se emplean, por ejemplo, para transportar palets vacíos desde un alimentador hasta varias líneas de paletizado. También se los emplea para retirar los palets cargados provenientes de distintas líneas de paletizado, transportándolos hasta la estación de aplicación de stretch. Los carros de transferencia consisten en uno o más tramos de transportadores montados sobre un chasis con ruedas que se desplaza sobre rieles. En base a esta sencilla definición, podemos clasificarlos como carros de transferencia de estación simple, adecuados para el transporte y suministro de un palet por carga-descarga, de estación doble, que son diseñados para el transporte de dos palets en forma simultánea por cada carga-descarga, y de estación sencilla con mesa giratoria, que posibilita realizar la carga giratoria 90 grados respecto de la descarga o viceversa. En todos los casos, los tramos de transportador pueden ser del tipo a rodillos motorizados o a cadena, y en todos los casos los tramos funcionan en ambos sentidos de marcha para posibilitar la carga y la descarga del palet. No obstante, es factible también la fabricación de carros de transferencia con otros tipos de transportadores, como por ejemplo a bandas, a cadena plástica, etc. Estos generalmente no son utilizados para el movimiento del palet,
sino para cajas, cajones, bines, etc. La versión del carro de transferencia utilizada para el transporte de palets cargados de una o dos estaciones puede estar equipada con soportes laterales de accionamiento neumático para mantener estable y segura la carga durante el proceso de traslación. Los carros de transferencia se construyen a partir de un sólido chasis de chapa plegada que son para la versión simple o de acero estructural para la versión doble. Sobre el chasis se monta el sistema de traslación y los tramos de transporte requeridos según la aplicación. En sus partes delantera y trasera se colocan los sistemas de seguridad contra choques que detienen inmediatamente el avance o retroceso del carro, en presencia de cualquier obstáculo que se encuentre en su recorrido. Se emplea una motorización para el avance y retroceso, una para el movimiento del transportador y eventualmente una tercera para el giro, en caso de que se trate de la versión con mesa giratoria. Las motorizaciones están provistas de variadores de frecuencia que permiten controlar la velocidad y rampas de aceleración, así desacelerando cada motorización. La alimentación eléctrica y eventualmente de aire comprimido se realizan con un cableado a través de una bandeja flexible dispuesta a todo el recorrido del dispositivo. A continuación se mostrarán ciertas características de este tipo de transportadores. Transportadores de cadenas por arrastre. Los transportadores mecánicos por arrastre están diseñados para transportar productos pulverientos a larga distancia. El sistema consiste en un circuito cerrado de tubería por el interior de la cual circula un cable o cadena con unos discos unidos a ella, que es la encargada de arrastrar el producto desde uno o más puntos de origen hasta uno o más puntos de destino. Tanto el cable como la cadena, como los discos de transporte, pueden estar fabricados en distintos tipos de materiales, dependiendo del producto a transportar. Los caudales de transporte van desde 1.500 litros por hora hasta los 45.000 litros por hora, dependiendo de la configuración del equipo. Algunas de las ventajas del equipo podrían resumirse en un bajo consumo energético, en que no se separan las partículas de diferente masa durante el transporte, que varios puntos de carga y varios puntos de descarga se encuentran en ella, tiene una simplicidad mecánica y no se precisan filtros de aire. Transportadores aéreos. Los transportadores aéreos sirven para transportar de manera elevada piezas a través de diferentes procesos. Transportar partes de esta forma es ventajoso, porque se pueden utilizar partes elevadas sin utilizar de una fábrica, bajando únicamente para las operaciones de ensamble, carga y descarga. También pueden utilizarse para transportar piezas a través de procesos de limpieza, pintura, tratamiento térmico, horneado y operaciones similares. Este tipo de transportadores es muy utilizado en la industria automotriz para mover las piezas del lugar de ensamble al siguiente proceso de ensamble o almacenamiento, así como en la industria en general en procesos de pintura. Para funcionar utilizan un arreglo continuo de cadena que jalará los troles de carga. En los troles van colgados las piezas a mover. Pueden dar vueltas horizontales en cualquier radio y tener subidas y bajadas en diagonal en ángulos de hasta 60 grados. Los transportadores aéreos más comunes y robustos son los que van montados en una viga. Estos ya están homologados en los estándares X348, X458, X658
y X678. Estos estándares permiten la compatibilidad entre los diferentes proveedores. Cada serie está diseñada para cada tipo de cargas respecto al equipo. A continuación, veremos la clasificación respecto al cuánto se puede soportar. Roscas transportadoras o tornillos sin fin. Los transportadores de tornillos sin fin son instalaciones transportadoras para materiales a granel que se basan en el principio de funcionamiento del tornillo de Arquímedes. El elemento transportador es un metal plano moldeado en forma de hélice. Este rota alrededor del eje longitudinal y transporta el material a granel en una artesa o un tubo en reposo en dirección axial, que a su vez sirve como elemento portante. Es posible transportar el material en horizontal, vertical o en un plano inclinado. Durante el transporte a granel también puede llevarse a cabo etapas en procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar durante el transporte. Los transportadores de tornillos sin fin tienen una estructura sencilla, pero su uso solo es razonable para longitudes de transporte relativamente cortas. Y debido al razonamiento del material a granel en la artesa del tornillo, la potencia necesaria de un transportador de tornillos sin fin es considerablemente superior que la de una banda transportadora o un elevador de canginoles. La gravedad y el razonamiento del material a granel contra las paredes de la cuba evitan que el producto gire con el tornillo. Si con un elevado nivel de llenado el rozamiento con la pared es demasiado pequeño, entonces el producto rota en dirección transversal al eje del tornillo como un rodillo al comienzo del tornillo y no puede ser transportado. Por esta razón, para el transporte vertical hay que generar un rozamiento con la pared a través de fuerza centrífuga, para lo que se requiere un elevado número de revoluciones. El caudal de transporte depende del número de revoluciones de los diámetros interior y exterior, de la inclinación, del nivel de llenado y del rozamiento del medio con el tornillo. Se alcanza un caudal de transporte máximo cuando el rozamiento con el transportador helicoidal es pequeño en comparación con el rozamiento con la pared de la artesa. Si se transportan líquidos, entonces baja el rendimiento a medida que aumenta el desgaste, porque las cámaras ya no están completamente separadas entre sí y se crea un flujo de retorno. Un transportador de tornillos sin fin está compuesto normalmente por los siguientes elementos constructivos. La artesa del tornillo sin fin, en función de la forma constructiva con cubierta, el transportador helicoidal, compuesto por la rosca sin fin, el árbol del tornillo con el eje de accionamiento, el árbol de cojinetes y las obturaciones. Una unidad de accionamiento compuesta por un acoplamiento de eje y una transmisión por cadena. El propio accionamiento, el apoyo del eje del tornillo sin fin, una entrada y una salida. La artesa del tornillo sin fin, en forma de U, abarca la longitud completa del transportador helicoidal. Así, evita que el material a granel se desvíe hacia los lados y hacia abajo. Por lo tanto, debe estar adaptada perfectamente al transportador helicoidal. En el caso de artesas metálicas, se puede aumentar la estabilidad con una pared de artesa que arriba y lateralmente tenga pliegos. Si se debe transportar material a granel que genera un elevado desgaste, también se pueden utilizar chapas de desgaste recambiables en el suelo de la artesa.
Además, se pueden aplicar listones en dirección de transporte que favorecen la formación de una capa de material a granel en la pared de la artesa. Así se reduce el desgaste y aumenta el rozamiento en la pared de la artesa, lo cual a su vez mejora la capacidad de transporte. Una cubierta de artesa está compuesta generalmente de segmentos de tapa planos que se apoyan sobre el borde de la artesa y, si resulta necesario, sobre varas transversales de la artesa. Para aumentar la estanqueidad al polvo se colocan juntos entre la tapa y la cuba. En el caso de materiales a granel de flujo libre, en transportadores de tornillos sin fin dispuestos de forma excedente, se puede formar una superficie de producto prácticamente horizontal. En este tipo de casos, la cubierta de la artesa puede estar equipada con cuerpos expulsores para generar una sección redonda. Así se puede evitar un flujo de retorno del producto. La artesa de tubo es una cuba de tornillo completamente cerrada con sección redonda, pero en una forma constructiva de este tipo. Las posibilidades de inspección y limpieza del espacio interior son limitadas o inexistentes. Esta forma de cuba se utiliza principalmente para un tornillo de descarga y para transportadores de tornillos sin fin excedentes. En casos especiales, como el transporte de agua, la cuba tubo también puede estar unida de forma fija al transportador helicoidal. Se utiliza una artesa de tornillo con doble revestimiento cuando el material a granel debe ser enfriado o calentado durante el proceso de transporte. Para ello, se conduce el medio refrigerante o el medio calefactor por el espacio intermedio. Por transportador helicoidal se denomina un eje alrededor del cual giran en espiral uno o varios pasos helicoidales, en forma de chapas planas, elementos de goma o incluso de manera tallada. Los transportadores helicoidales pueden realizarse como tornillos rígidos o flexibles. En el caso de sinfines flexibles, también el eje debe ser flexible. También se puede prescindir del eje. En este caso, la espiral gira alrededor del propio eje curvado. El efecto estabilizante del eje rígido se consigue mediante perfiles integrados en la espiral. En los diseños modernos para la rosca sin fin se utiliza generalmente metal. En casos especiales también se utilizan otros materiales y la rosca del tornillo o bien se fija de forma fija o soldada al eje o bien se fabrican en una pieza con el eje. Se diferencia entre las siguientes formas constructivas que son utilizadas en función del planeamiento de tareas y del material que se va a transportar. Un tornillo de hoja completa está compuesto o bien por una rosca continua o por segmentos de hoja de tornillo unidas a tope entre sí. Los tornillos de hoja completa se utilizan para materiales a granel en forma de polvo, de grano fino o aglutinantes. En el caso de una rosca de cinta existe un espacio libre entre la propia rosca y el eje del tornillo. La rosca está unida al eje mediante almas. Esta forma constructiva se utiliza para el transporte de materiales a granel en trozos o pegajosos. El tornillo de paletas no presenta una rosca continua, sino que está compuesto por segmentos individuales que están unidos al eje. Esta forma constructiva es adecuada para productos aglutinantes. Como ejes del sinfín utilizan tubos, ya que para una misma resistencia presentan un peso esencialmente menor que los ejes macizos. Ambos extremos llevan gorrones soldados y se utilizan sistemas de impermeabilización con cojinetes integrados para garantizar un sello en los pasos de eje con los menores requisitos de mantenimiento posibles. Como accionamiento, se utilizan generalmente motorreductores montados en la base, de forma abridada o en el eje. El accionamiento se puede montar en el lado de la entrada
o de la salida. Sin embargo, depende de la situación del montaje prevista. El rodamiento fijo de cojinete del eje deberían preverse en el lado del accionamiento. Para la transmisión de fuerza se utilizan tanto engranajes elásticos como también transmisión por cadena. En el último caso, el número de revoluciones se puede ajustar mediante modificación en la transmisión. No obstante, frecuentemente es importante poder adaptar el número de revoluciones del tornillo sin fin durante el funcionamiento. En el pasado se utilizaban para ello engranajes de regulación. Actualmente se utilizan cada vez más los convertidores de frecuencia. En función del planeamiento de la tarea y de las características del producto, se construyen sistemas de tornillos sin fin de 1 y 2 ejes. Estos últimos principalmente para el mezclado continuo y el procesamiento de aglomerados del producto. Los transportadores de tornillos sin fin pueden disponerse en horizontal, vertical e inclinados, y los recorridos de transporte curvados se pueden realizar idóneamente con transportadores en espiral. Si cuentan con el diseño adecuado, también pueden utilizarse para grandes solicitantes y funcionamiento continuo. Gracias a un modo constructivo compacto y a las secciones reducidas, son muy adecuados para condiciones de montaje complejas, y la dirección de transporte depende del tipo de rosca, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, y del sentido de giro del eje del tornillo. Por ejemplo, en el caso de una combinación de rosca a la derecha y rosca a la izquierda, en un eje de tornillo se puede transportar desde dos entradas ubicadas en los extremos a una salida central. Las longitudes de transporte son generalmente de hasta 6 metros. Mediante el uso del apoyo intermedio se puede realizar cualquier longitud de transporte. Sin embargo, en aplicación práctica es más bien raro superar una longitud de transporte de 60 metros. Sin embargo, dependiendo del material a transportar, las velocidades de transporte son habitualmente inferiores a 0.6 metros por segundo. Cuando una velocidad elevada no es admisible, por ejemplo para el uso en zonas con riesgo de explosión según la directiva ATEX, entonces se pueden seleccionar una velocidad más baja sin afectar el funcionamiento en sí. En el caso de las estructuras y picaduras de carne, la geometría de la línea helicoidal está configurada de forma que la sección se va estrechando hacia la salida. Así se generan precisiones elevadas para pasar o introducir a presión un material plástico o espeso a través de plantillas, de formas o en moldes de fundición. En la práctica se transportan materiales a granel en polvo, en granos semihúmedos y fibrosos. Por el contrario, los materiales pegajosos, muy aglutinantes en trozos gruesos, así como sensibles a la trituración, son menos adecuados para el transporte con transportadores de tornillos sin fin. La capacidad de transporte varía en un rango de unos pocos centímetros por hora a algunos cientos centímetros por hora. Los transportadores de tornillos sin fin se utilizan para líquidos, polvos o también granulados. Se aplican calefacciones con viruta de madera, máquinas de plástico, silos de cereales o picadoras de carne. Los transportadores helicoidales pueden actuar con grandes fuerzas sobre el producto transportado y en función de las características generan presiones elevadas. Por esta razón, no son adecuados para el transporte de materiales sensibles, como por ejemplo algunos de la industria alimentaria, como lo son las gominolas, las formas de chocolate, los rellenos sueltos para las barritas de cereales, etc. Elevadores de canguilones. Se compone de 3 partes. Primera parte es la parte superior con el tambor de transmisión. Es el dispositivo en funcionamiento que contiene la torba y correa de la tracción. La segunda parte media con el chasis, es el dispositivo y el dispositivo de frenado de retención de señas. La tercera parte corresponde a la parte inferior con la tensión de batería. Se compone todo esto de cubierta superior, cabezal, motor de engranajes, tubo recto, cinturón de tolva, la tolva, ventana de visualización, punto de acceso,
la base y dispositivo tensor. Los usos son para transportes de productos a granel de altas temperaturas. Tiene la ventaja de alturas de transporte elevadas mayor a 175 metros, capacidades de transporte de hasta 1800 metros cúbicos por hora, resistencia mayor al desgaste, incluso con materias muy abrasivos. Dentro de los tipos de cangilones podemos encontrar elevador cangilones para uso pesado, el cual, mediante el uso de una cinta de cable metálico especial en los elevadores de cangilones para uso pesado, se puede alcanzar mayor altura y capacidad de transporte. Son particularmente adecuados como unidades de recirculación dispuestos detrás de prensas de rodillo de alta presión que se utilizan cada vez más para la trituración de acabado en el sector del cemento y de los minerales. También podemos encontrar los elevadores de cangilones con cadena central de alto rendimiento, los cuales son particularmente apropiados para el transporte de productos a granel calientes, granulosos y abrasivos. En la industria del cemento se usan los elevadores de cangilones con cadena central para el transporte vertical del clínker caliente y abrasivo, para la alimentación de silos y en plantas moleadoras para clínker. Sistema de transporte neumático en fase diluida. Los sistemas de transporte neumático en fase diluida van desde instalaciones de un solo punto hacia arriba y hacia adentro a sistemas que atraviesan toda una planta con múltiples puntos de captación y descarga y controles automatizados, permitiendo satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de transporte a granel. Todos están diseñados de forma especial y completamente integrados con otros equipos y sistemas, y su proceso es nuevo o existente. Los sistemas de transporte neumáticos de fase diluida mueven materiales a granel suspendidos en una corriente de aire que es introducida por medio de un soplador a presión positiva antes de los puntos de entrada de materiales, o por medio de una bomba de vacío que elimina el aire del sistema después de los puntos de descarga de materiales. El material se separa del aire de transporte en el punto de uso y se descarga después en los lotes por medio de válvulas mariposa o de corredera, o de forma continua por medio de válvulas giratorias de cámara de aire. Los componentes son tolva receptora, filtro de desaireación, válvula de salida, fluidificación, emisor neumático, válvula de desaireación, cierre y asilo de almacenamiento, así como un soplante trilobular. Las características de este sistema es que es transporte por lotes, tiene una presión de transporte, la distancia de transporte puede ser hasta 75 metros y un caudal de hasta 15 toneladas por hora, muy recomendado para productos en polvo. Sus usos son para productos a granel. Dentro de estos sistemas tenemos lo que es la presión positiva y a vacío. Para obtener un método más eficiente y sencillo de transporte neumático, se utiliza un sistema de presión. Para transmitir un producto de un punto A a un punto B, se requiere generalmente una presión positiva y un conjunto de equipos como ser un soplador, así como también una válvula rotativa, un ciclón receptor, a veces una válvula de esclusa, y el sistema de conductoría con codos, un visor y acoplamientos. Normalmente el ciclón receptor necesitará un extra de presión de aire para ventilar a un segundo filtro o simplemente atmósfera. Unas características del sistema de presión positiva es que pueden añadir puntos de carga y descarga en varios distintos. Simplemente añada en línea válvulas diverter para transmitir la línea y elija una de una serie de destinos. Otra característica de transmitir materiales a presión positiva es que con la planificación y la ingeniería puede enlazar un sistema y reutilizar el mismo aire para transmitir el producto a un segundo destino en serie. Esto no es siempre recomendable y requiere un diseño especial. Normalmente los sistemas a presión positiva utilizan PD, desplazamiento positivo, o desplazamiento constante por sopladores. La mayoría de sistemas funcionan durante las 24 horas del día y muchos los 7 días a la semana. Esto pone un estrés considerable sobre piezas relativamente pequeñas en equipos que trabajan con muchos caballos de potencia. También, si el sistema está destinado al máximo, no hay ningún lugar para ir si necesita aumentar la distancia o de capacidad de transporte. Ahora bien, el segundo método más usado para transporte es por vacío.
Hay una serie de razones para transmitir en vacío. Una de las primeras razones es que es esterilidad e higiénico del sistema. No hay entrada de aire en la alimentación por esclusas o fugas en el sistema de tuberías. Como se mencionó anteriormente, a menudo el transporte neumático también es utilizado para enfriar el producto y dar la eficacia de un molino o extrusor. En general, el sistema de vacío no es tan eficiente en caballos de fuerza, potencia o volumen de aire como en un sistema de presión positiva, pero los beneficios mencionados anteriormente compensan esta desventaja. En general, los sistemas de transporte al vacío utilizan ventiladores centrífugos. Esto significa que el sistema de aire será considerablemente más grande que en un sistema de presión positiva. Existen muchas variaciones y combinaciones de sistemas de transporte de vacío y presión positiva. Los sistemas de transporte neumático en fase densa constan de una tolva receptora, un filtro de desaireación, inyectores auxiliares, inyectores, pulsor neumático, válvula de desaireación, cierre y asilo de almacenamiento. Sus características son gestión de presión de transporte, una distancia de transporte de hasta 100 metros, un caudal de hasta 15 toneladas por hora y recomendado para productos de media o alta densidad, abrasivos o frágiles. Este sistema es ideal para el transporte de mezclas preparadas, ya que evita su disgregación. También es adecuado para aplicaciones como suministro continuo a planta, alimentación automática de líneas de producción, transporte de lotes por aumento de peso, carga y descargas de silo, mezcladora, tolvas, descargas de big bags, etc. Sus sistemas de control son válidos hasta para 10 componentes. Tiene múltiples funciones: selección de tipo de componente, control por peso, nivel de llenado, visualización instantánea, producto, peso e integrable con el equipo de control general de la planta. Aplicaciones para productos granulados, pulverulentos, mezclas de sectores tales como cemento, ceniza, mortero, agroalimentario, mineral, medio ambiente, pulverentos, tratamiento de residuos y granulado. Las funciones del transporte en fase densa son transporte suave del material, degradación del producto reducida, deterioro mínimo de los componentes, diseño duradero y resistente, limpieza reducida, enrutamiento flexible. También cuenta con algunas ventajas como un menor desgaste y consumo de aire y energía debido a la menor velocidad de transporte, un sistema sencillo y limpio y también un sistema de doble seguridad para control de presión. Los elevadores son de alta resistencia, funcionales, durables con poco mantenimiento y una larga vida útil. Generalmente sus componentes son mecánicos, fabricados con materiales de primera calidad. Tienen sólidas y funcionales cabinas para un mínimo de 8 horas de uso continuo con la mayor durabilidad. Concebidos para cargas desde 150 a 5.000 kilogramos, vienen en distintos diseños que permiten la elevación de grandes cargas o volúmenes a uno o varios niveles. Pueden tener puertas en forma de guillotinas, giratorias batientes, automáticas de apertura central o telescópicas. De acuerdo a su método de funcionamiento existen dos tipos: el elevador electromagnético y el elevador hidráulico. Es el sistema en suspensión compuesto por una cabina y por un contrapeso, a los cuales se les da un movimiento vertical mediante un motor eléctrico. Su accionamiento se logra mediante una bomba acoplada a un motor eléctrico que inyecta aceite a presión desde un depósito a un cilindro, cuyo pistón sostiene y empuja la cabina para ascender. En el descenso se deja vaciar el pistón del aceite mediante una válvula con gran pérdida de carga para que se haga suavemente, por lo que solamente consume energía en el ascenso, mas sin embargo la energía consumida en el ascenso es 4 veces mayor a la que consume el ascensor electromagnético. El grupo impulsor
realiza las funciones del grupo tractor de los ascensores electromagnéticos y el cilindro con su pistón la conversión de la energía del motor en movimiento. Los elevadores cuentan con distintos elementos tales como una superficie muy resistente y de disposición horizontal que servirá de apoyo para la estructura general, al menos 2 o más guías que serán paralelas y rígidas, una central que puede ser de tipo doble o convencional, en función tanto del recorrido como de las propias características de la instalación, 2 o más pistones que dependerán de la carga máxima de la propia instalación. Además, en función del recorrido que tengan, serán convencionales o telescópicos. También contarán con un chasis que debe ser completamente nivelado y anclado, y esta parte se encuentra unida al sistema encargado de guiar el desplazamiento de dicho elevador. Es un tipo de grúa usada para izar y desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar piezas de gran tamaño en forma horizontal y vertical. Son de construcción robusta con un alto nivel de estandarización, lo que las hace muy modulares y adaptables a cualquier necesidad, de alta fiabilidad en sus componentes y disponibles para una amplia gama de aplicaciones. Este tipo de puente grúa está constituido por una sola viga. Además disponen de doble velocidad en todos los movimientos, ya sea de elevación, traslación del carro y traslación del puente. Además están equipados con polipastos. El uso de este tipo de grúas se aplica en la industria del acero, para mover productos terminados tales como bobinas, caños y vigas, tanto para su almacenamiento como para la carga a los transportes convenientes. En la industria subsidiaria del cemento, para facilitar la fabricación de caños, postes, vigas, entre otros productos de gran peso y volumen. En la industria del automóvil y de maquinarias pesadas, se utilizan puentes grúas para el manejo de materias primas y, entre otros casos, para el ensamblado de grandes piezas. Los transportadores de flujo continuo, también llamados cadenas de Rettler, son un tipo de transportador que desplaza el producto en masa deslizándolo en flujo continuo dentro de una caja o conducto. Funciona de la siguiente manera. En la entrada, el producto cae a través del tramo superior de la cadena sobre el fondo de la caja. La cadena inferior arrastra el producto que llega hasta la altura de arrastre, formándose una especie de cinta transportadora continua. En la salida, el material cae a través de la cadena. Si se desea transportar dos productos diferentes en sentidos opuestos, se puede lograr instalando un fondo intermedio, es decir, una caja doble. Los tipos de transportadores de cadenas se pueden clasificar en cuanto a su constitución, tanto en caja sencilla como en caja doble. También se pueden clasificar en cuanto a su trayectoria de la siguiente manera: en transportadores horizontales, inclinados, verticales y combinados. El campo de utilización de transportadores de cadena puede ser muy variado. Estos transportadores son utilizables para los productos de no gran tamaño y fácilmente arrastrables. Por su constitución, permiten toda clase de caminos de transporte y ofrecen ventajas y desventajas respecto a cintas y tornillos sin fin. En cuanto a las ventajas que pueden brindar son el ahorro de espacio, una máxima protección del producto, el transporte inclinado bajo cualquier ángulo, la posibilidad de colocar entradas y salidas en cualquier punto, y permite el transporte a productos de alta temperatura hasta 900 grados centígrados con refrigeración con camisas de agua o aire. Y sus desventajas son una mayor potencia consumida por rozamiento, grupos motorreductores más costosos, una mayor posibilidad de averías mecánicas. Los montacargas son un vehículo de transporte que pueden ser utilizados para transportar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar diversos objetos y elementos. Estos funcionan con dos pesos que se contraponen entre sí en lados opuestos de un punto de giro, es decir, sus ruedas delanteras.
La carga que transportan se balancea por un centro de gravedad que balancea en todas las direcciones. Este centro de gravedad determina su estabilidad. En la siguiente imagen podemos observar las distintas partes que conforman un montacargas. Algunas de las características que poseen los montacargas son que tienen dos barras paralelas planas en su parte frontal que reciben el nombre de horquillas. Estas están montadas sobre un soporte unido a un mástil de elevación que puede mover objetos hacia arriba y abajo gracias a un cilindro hidráulico telescópico, y gracias al accionar de otro conjunto de cilindros hidráulicos, el mástil logra inclinarse. Las ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción y recoger las tarimas. Los montacargas están diseñados de manera que los productos se puedan almacenar en estanterías de 30 a 40 pies, y así maximizar el espacio de los almacenes. Los montacargas se pueden dividir según su diseño y funcionalidad en los siguientes. Montacargas contrabalanceados. Estos están caracterizados por poseer un motor eléctrico, además de que son diseñados para que su conductor vaya parado en su interior y las llantas actúen como contrapeso. El montacargas de pasillo angosto, los cuales son más angostos que los anteriores, por lo que ahora su conductor debe ir de pie. En estos también las ruedas actúan como contrapeso, mas sin embargo, cuando esto no ocurre, el contrapeso se logra por dos varillas estabilizadoras en los dos costados del montacargas. En base a la información recaudada en este video, podemos concluir que los equipos de transporte van de acuerdo a la materia prima utilizada y a sus características, que van desde ligeras a pesadas, calientes a frías. Los equipos se deben tomar en cuenta a partir del costo que este mismo representa para la empresa, es decir, la potencia requerida, el tipo de material y su durabilidad, así como sus dimensiones. Además de que los sistemas de transporte son operaciones de suma importancia, ya que estos se llevan a cabo en cualquier industria. El conocimiento de dichos parámetros a tomar en cuenta sirven en nuestra formación profesional, ya que estos nos permiten optimizar los procesos en la industria.